Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hay una pregunta, un hermano tiene esta inquietud. ¿El hombre que no se ha convertido tiene espíritu? Porque Dios dice que Él da de su espíritu a sus hijos que reciben la promesa. Quisiera saber si las personas que no son convertidas tienen alma y tienen espíritu. Bueno, Pablo escribiendo en la carta a los tesalonicenses decía: el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Lo que hay que establecer la diferencia es sobre la unción del Espíritu Santo y el espíritu del hombre. ¿Ya? Recuerde que según el capítulo 14 del libro de Job, hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero si él le abandona, el hombre deja de ser. Estaba hablando del hálito de vida. Recuerde que una cosa es el hálito de vida dado por Dios al hombre. Otra cosa es el Espíritu Santo en sus diferentes expresiones en la vida del cristiano. Entonces, en síntesis, todos los seres humanos tenemos espíritu, cuerpo y alma. Todos. Aquí lo importante es que establezca la diferencia, que una cosa es el espíritu humano, otra cosa es el Espíritu Santo. Y cuando hablo del espíritu humano es una forma de decirlo. Me refiero sencillamente al hálito de vida que Dios ha puesto en todos los mortales y que hace posible que usted y yo podamos movernos sobre la faz de la tierra. Ese hálito de vida es dado por Dios. El día que Dios lo reclame, simplemente el hombre deja de ser. A diferencia del Espíritu Santo, que es el que certifica nuestra identidad con Dios y hace posible que las diferentes gracias de Dios manifestadas a través del fruto, a través de los dones, a través de los ministerios, a través de los resultados, se manifiesten en la vida del creyente. Sigamos. Pastor, acá nos llega una pregunta y dice: mi nieta estuvo en la iglesia hasta los 12 años, no se bautizó, ahorita tiene 29 años, consiguió un novio de la religión tradicional y se va a casar allí. ¿Podemos nosotros, siendo creyentes, acompañarlas en su matrimonio? Muchas gracias. La palabra poder, sí. Lo que pasa es que yo como cristiano tengo que establecer la diferencia entre lo que puedo y lo que debo. ¿Puedo yo ir a un intento o a a un expendio de alucinógenos, acompañar a mi hijo para que compre la dosis diaria? ¿Puedo yo acompañar a mi esposo o a mi esposa o a mis padres o a mis hijos para que no estén solos en el baile? ¿Puedo ir a acompañar a mi familia el día del bautismo del niño? ¿Puedo yo consumir alcohol o alucinógenos? ¿Puedo yo robar? ¿Puedo yo hacer justicia por mi propia cuenta? Bueno, usted sí puede. La pregunta es debido? Es debido. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿por qué pensar que si su hija o su nieto o quien sea nunca ha querido aceptar las cosas de Dios, porque ahora usted sí va a aceptar las cosas que nada tienen que ver con Dios? Así que eso quede en su voluntad, pero si de mí dependiera, yo no iría a determinada reunión de orden religioso. Si ella se casó o él se casó y viene a la casa y le hacen un almuerzo, pues yo podría ir a
estar con ellos en el almuerzo y a la vez aprovechar para generarles conciencia acerca de la necesidad del arrepentimiento para con Dios, ¿ya? Pero asistir a un lugar de reunión religioso donde uno sabe que todo está extraviado de la verdad, hombre, no sé, nada tiene que ver las cosas de Dios con las cosas del mundo. Hay una diferencia abismal. Si yo fuera usted, no asistiría. Bueno, pastor, nos llega una inquietud desde Trujillo Valle. Dice, en algunos países ya se están poniendo el microchip. Ya le están poniendo el microchip a las personas. Pastor, ¿eso quiere decir que el Señor ya vino allá en esos lugares, en esos países, y que ya comenzó la gran tribulación? La pregunta es muy interesante porque me da la oportunidad de hacer varias aclaraciones. Lo primero, la iglesia está convencida que antes de la gran tribulación el Señor levantará a su iglesia. Leas el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje de la iglesia de Dios a la iglesia de Filadelfia. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Entonces, comencemos por decir, la iglesia no pasará la gran tribulación. 2, que si el Señor vino ya por parte a esos países, no. La venida del Señor a levantar su iglesia será universal y en el instante. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios y dice, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible de incorrupción. Pablo, escribiendo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, enseña cómo será la venida del Señor. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Recuerde, la segunda venida de Cristo es un evento que comienza con el arrebatamiento de la iglesia y que será universal, no por partes, universal. 3, es bueno que comprendas que el hecho de que en algunos países ya estén exigiendo un pasaporte especial para poder ingresar a esos países y que inclusive se hable del microchip, que ya se lo han puesto a más de una persona. Eso no quiere decir que estamos en la gran tribulación. Simplemente es una campaña que hace muchos años comenzó, buscando que los seres humanos se vayan familiarizando con el avance de la ciencia y la tecnología, para que cuando la iglesia de Dios se vaya y aquellas normas se establezcan como ley, bajo la gravedad de comprar o vender, o no poder comprar ni poder vender, si no se tiene ese microchip, esa marca, pues a la gente ya no se les haga extraño, hace rato lo tienen. Así que usted no debe preocuparse hoy porque la gente diga que le pusieron el microchip. Usted debe preocuparse es por su salvación. Yo debo preocuparme por mi salvación. Mientras el Espíritu Santo esté obrando en la tierra a través de la iglesia, la gente se siga convirtiendo, el fruto del Espíritu Santo se siga dando, los dones del Espíritu Santo se sigan manifestando, los ministerios por el Espíritu Santo sigan cumpliendo su función, no tenemos ningún problema.
El problema va a ser es cuando el Espíritu Santo ya no esté funcionando en la tierra. Que ahí sí, el famoso microchip o la marca que va a llevar la gente hará que existan ciertas limitantes y que pues automáticamente le dirá a los que se queden aquí que el tiempo de la salvación habrá pasado. Pero mientras el Evangelio se predique, la gracia de Dios se esté enseñando en toda parte, el Espíritu Santo se esté manifestando en el mundo, sigue tu vida agradando a Dios, despreocúpate, recuerda, Cristo aún no ha venido por la iglesia. Y lo del microchip, pues ya estamos diciendo, es una campaña a través de la cual el enemigo busca que los seres humanos se acostumbren para que cuando se haga ley no exista ninguna rebeldía. Pastor, acá nos llega una pregunta respecto a las versiones que en la aplicación, bueno, de los celulares, la aplicación de la Biblia, podemos descargar para estudio, dice. ¿Cuál podemos usar que sea más fiel a la original? Ahí él menciona alguna como la Reina Valera antigua. ¿Esa podría ser una? Cualquier versión, y si puede bajarlas todas, téngalas todas. Yo en mi biblioteca tengo más de 30 versiones de la Biblia. Y toda es la palabra de Dios. Es muy importante contar con todas las habidas y por haber, porque puede encontrarse algún día con un texto que no le arroja mucha luz, y entonces usted consulta con diferentes y le van abriendo el panorama para alcanzar a entender lo que en sí está el texto. Entonces, no se preocupe, si puede tener todas las versiones, téngalas. Yo tengo más de 30 y las tengo para consulta. Cuando hay un texto que se me dificulta entenderle o entenderlo, busco en otra y en otra hasta que llego a socializar los pasajes y encuentro el pensamiento central. Amén. Pastor, hay una pregunta que la verdad la han hecho muchas y diferentes personas. Me refiero a la mujer. Entonces yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué concepto tiene, pastor, usted acerca de la vanidad en la mujer cristiana? Porque muchas preguntan acerca de si la mujer se puede sacar capul, si una mujer cristiana se puede cortar el cabello, si una mujer cristiana se puede maquillar, si una mujer cristiana se puede tinturar el cabello. Entonces, como se han venido recopilando, entonces yo quisiera que en esta mañana usted nos diera su concepto. Eso está muy importante porque usted está diciendo su concepto. Sí, pero según la Biblia, porque han venido muchas preguntas. ¿Sí? Claro, hay muchos interrogantes. A mí me llama mucho la atención la pregunta porque deberían de decir más bien cuán lejos debo de estar y no cuán cerca. Exacto. O sea, la gente busca como el hilito entre la vida y la muerte. ¿Sí? Que no debe de ser el pensamiento del cristiano. Con respecto a la vestimenta, eso está claro. Dice que deben de vestir con pudor y modestia. ¿Cierto? Uh-huh. Que no deben de preocuparse por la apariencia externa. Porque al final el ser humano debe de aceptar su propia realidad como es. No existe ningún estilista, ningún experto en estética humana que supere a la infinidad, a la inmensidad, a la grandeza del arquitecto del ser humano que es Dios. Entonces, si me piden mi concepto, yo les diría que vistan como cristianas, que sus arreglos se ajusten a un verdadero comportamiento cristiano,
yo no puedo decirle a ninguna creyente, el capul le queda bien 1 centímetro abajo o 3 centímetros abajo, el cabello le queda bien a los 60 centímetros o hasta donde él crezca, porque pues ese no es mi misión. Pero la Biblia ni sí habla, Biblia. pastor, de que la mujer cristiana debe tener el cabello largo o no. La Biblia dice que no debe de cortárselo. Eso es lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios. Pero sí se lo puede Eso arreglar. es diferente a arreglarse el cabello. Porque si usted mira el contexto, va a encontrar el por qué Pablo decía que no debía cortarse el cabello. Y era que las señoras en Corinto habían usurpado la autoridad dada por Dios al varón, ejerciendo ellas la autoridad. Y en consecuencia así se comportaban. Y Pablo dice, hay un orden. Dios, Cristo, varón, mujer. Y en ese orden de ideas, él dice que el hombre debe mutilarse porque él es imagen de Cristo. Y la mujer debe dejarse crecer el cabello Porque es gloria del varón. porque es gloria del varón y lo debe de hacer porque es la señal de autoridad, lo que hace que se le identifique como lo que ella es, Una mujer. una mujer. ¿Ya? Listo. Entonces, es en razón a eso. O sea, desde el punto de vista bíblico, ya sabemos cómo debe vestirse la mujer, cómo debe comportarse la mujer. En cuanto a mi concepto, yo le recomendaría que haga las cosas como Dios manda y no se deje llevar de tanta vanidad. Uno ve, entre comillas, cristianas que se aplican hasta aceite vegetal para quitarse las arrugas, o se aplican determinados químicos en el cuerpo para aparentar que tienen más que otras, y al final terminan enfermas, desfiguradas, perdiéndose en ella de verdad la forma como Dios le envió. Es que solo basta con que vayan a las redes sociales y encuentren gente que quiso ser diferente Sí, a como sí. Dios los mandó. Y están enfermos, desfigurados. Ellos mismos testifican que fue la decisión peor que tomaron en la vida. Porque no nos digamos mentiras. El mejor estilista y el más perfecto en la estética humana se llama Dios. El hombre de Dios decía, las manos del Altísimo me hicieron y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Yo le recomendaría, no piense tanto cuán cerca de Sodoma debe de estar, sino más bien cuán lejos, porque nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Amén. Eso no es igual a que no se bañe, eso no es igual a que no se vista bien, eso no es igual a que no pueda organizarse su cabello como debe de ser, pero es que a la gente se le va la mano por querer ser lo que no son, por querer tener lo que no tienen, por querer estar donde no están, y resulta que buscan en lugares donde no lo encuentra. Si alguien quiere ser una persona diferente, llénese del Espíritu Santo Amén. y verá que estará en condiciones diferentes, tendrá una visión diferente de la vida, de la muerte, de la eternidad. Alcanzará a entender los dichos del sabio. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y le recomendaría, sé que puede sonar raro, pero hay un poema muy bonito por ahí que se llama La miseria humana. El día que entiendas qué eres, entonces dejarás de estar pensando ser quien no eres y más bien permitirás que la obra de Dios se perfeccione en ti. Sigamos. Amén. Así es, pastor. Dice, hay otra pregunta acá, nos pregunta un oyente, dice, cuando el Señor Jesús muere, en la Biblia dice que el Señor estuvo en el corazón de la tierra. ¿A qué se refiere eso? A eso, a que estuvo sepultado en la tierra. Eso no hay ni que interpretarlo, ¿no? Eso
Eso está ahí. Jesús fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, ¿ya? Y al tercer día resucitó. Y es muy importante que la persona tenga en cuenta que es una comparación que se hace. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena o del gran pez, algunas versiones, pues así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra y al tercer día resucite. Era una señal que Jesús le estaba dando a la gente en razón a la pregunta: ¿qué señal nos das para que creamos en ti? Pastor, si en Israel ya cesaron los sacrificios, entonces ellos, ¿cómo se justifican hoy delante de Dios? No han cesado los sacrificios, allá existe todavía los sacrificios. Yo tengo por ahí un recorte de prensa donde las Naciones Unidas en el siglo pasado cuestionaban severamente el comportamiento israelita con respecto a los sacrificios. Hay gente que vive todavía pensando que viven bajo los ritos de la ley de Moisés. Si en los países latinos hay algunos, entre comillas, llamados cristianos, que quieren vivir como judíos, imagínense allá, que sí son judíos. Entonces, allá todavía, que ya es una ciudad muy permeada. Israel es un país muy permeado por las diferentes culturas. Pero ¿existen los sacrificios? Claro que existen. Amén. Dice, Dios le bendiga, pastor. Dice, mi esposa discutió con el pastor de nuestra congregación. Ahora quiere que nos vayamos a congregar a otro lugar. ¿Eso estaría bien? Lo mejor que ella puede hacer es ir y pedir perdón, reconciliarse con su pastor, respetar la autoridad y entender que si existe algún malentendido, la mejor manera de solucionarlo es poniéndonos de acuerdo. Porque si ella se fuese para otra congregación con la espinita en el corazón, pues entonces no estaría cumpliendo lo que Jesús dijo. Cuando fueres a la casa de Dios a llevar tu ofrenda y te acuerdas allí que un hermano tenía algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Y mayormente hoy, ante la pregunta, con tu pastor. Puede ser que tu pastor esté equivocado y usted tenga la razón. Puede ser. Pero eso no puede llevarnos a formar contiendas entre nosotros y a crear abismos que nos distancian no solo en la comunión con el hermano, sino también con Dios. El escritor a los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no se haya entre vosotros algún profano o fornicario como Esaú, que cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Y dice, mire que no deje de alcanzar la gracia del Señor, brotando en él alguna raíz de amargura por la cual muchos sean contaminados. Yo le recomendaría a la hermana que hable con su pastor. Pastor, pero si ella se reconcilia y queda bien con el pastor, pero le da pena y no quiere seguir asistiendo ahí. Yo pienso de que si se reconcilia con su pastor y arregla de verdad las cosas, no hay necesidad de moverse de congregación. Que uno se mueva de congregación por algunas otras circunstancias como empleo, como vivienda, ¿sí? Porque de alguna manera se sienta espiritualmente mejor atendido en otro lugar, yo qué sé. Pero si es por un problema de relaciones interpersonales, una vez solucionadas, pues veo que no tenga necesidad. Entonces, ¿ahí qué hace el esposo? No, yo le aconsejaría que como cabeza de hogar busque la manera de sentarse con ella y con el pastor para que haya una reconciliación de parte de ella, porque yo estoy casi seguro que el pastor en este momento no tiene nada contra ella. Fue una cosa del momento. Por algo que pasó. Desconozco qué fue. Pudo ser que el pastor se equivocó y ella quiso orientarlo. Y él no le agradó la forma como lo hizo o se sintió atropellado en su autoridad. No sé, hay tantas cosas que se dan entre los seres humanos.
pero pues somos personas, tenemos que crecer en tolerancia, en respeto, en diálogo, en comunión, en el conocimiento de Dios. Pienso que lo mejor que puede hacer es reconciliarse con su hermano. ¿Ya? Amén. Después de que se reconcilien, pues ya Dios les mostrará, mirarán si se quedan ahí o si se mueven. Pero realmente no es la mejor salida irme cuando he tenido un problema. La salida es solucionarlo. Amén. Pastor, ¿por qué los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías? No lo reconocen porque según San Juan capítulo 1, Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? El mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su familia, su casa, la descendencia de Abraham, no le recibieron, lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque ellos en su concepción teológica tenían claro que solo existe uno y único, indivisible Dios. Y que además nadie podía ver a Dios. Y viene ahora un personaje llamado Jesús, precedido de cualquier cantidad de señales, maravillas y milagros. Y además diciendo que Él es el Padre, que Él es Dios. Pues eso generó un choque muy grande en la estructura de pensamiento religioso de los judíos, de tal forma que llegaron a pensar que Jesús era un falso. Ellos lo hicieron, no con mala intención, sino buscando conservar lo que habían escuchado desde la ley de Moisés. Solo que para el tiempo de Jesús, la llamada ley de Moisés ya había sido distorsionada, alterada. Habían cambiado el verdadero sentido de la normatividad mosaica para darle prelación a la diversidad de interpretaciones y de conceptos religiosos de las diferentes sectas que en aquel momento funcionaban en Israel. Y es ahí donde se presenta pues la dificultad. Y Pablo escribe en la carta a los romanos que es necesario que se entienda que el endurecimiento de Israel tuvo un beneficio grande para los gentiles, pero que los gentiles no deben de gloriarse porque si Dios tuvo misericordia de nosotros y sin ser del buen olivo, llegamos a estar en el buen olivo, ¿cuánto más el olivo mismo? Entonces aquí es importante que entendamos que el propósito de Dios en su objetivo eterno con la humanidad hizo posible que la salvación llegara a los gentiles a causa de la indiferencia de su pueblo. No queriendo decir con esto que marginaba a su pueblo de la salvación, pues el evangelio que es para los gentiles por gracia, también es para los judíos por gracia. Lo que pasa es que la venida de Jesús traía como objetivo hacer posible que su pueblo tuviera paz. Y ellos no lo entendieron así. Amén. Dice, pastor, hay una hermana que vive con el padre de sus hijos y él tiene un hijo no del matrimonio que vive con ellos, pero el comportamiento del muchacho es agresivo y su padre es permisivo y también pasivo con él. Dice, a la hermana le preocupa seguir al lado de él por su hijo, ya que es un mal ejemplo para los hijos pequeños y sinceramente su comportamiento la asusta. Eso debió de pensarlo ella antes de casarse. Y en caso de que el hijo haya aparecido después del matrimonio con ella, cuando él quiso venir, ella debió de poner los puntos sobre las íes. Pero si aceptó la vaca y aceptó el ternero, pues suya es la vaca y suyo es el ternero. Muchas veces algunos justifican el cansancio, la fatiga de la relación a través de sus mecanismos tratando de escapar. Pero no, si yo asumí un compromiso ante Dios y ante la ley, y ante un hombre o ante una mujer y una sociedad, consciente de lo que representa,
ahora que me dé el agua al cuello, yo no puedo renunciar. Debo de hacer frente a las olas. ¿De qué manera? Generando conciencia en el compañero, buscando que el gobierno sea compartido en el hogar, enseñándole a sus hijos a que deben de amar al otro, que aunque no sea hijo de su madre, es su hermano porque es hijo de su padre. Eliminar todas las barreras posibles para que se pueda vivir en armonía. Por eso es muy recomendable que antes de usted dar un paso tan interesante como es el del matrimonio, mire antecedentes, conozca la familia de él, de ella, se informe qué cosas hay detrás de la vida de cada individuo, para que al tomar la decisión, usted tenga claro lo que le espera. Y eso debe saberlo hoy todos los que aspiran a casarse. Si se casa con mujer que tenga hijos, problemas vendrán. Si se casa con marido que tenga hijos, problemas vendrán. Eso está claro. Eso es lo que a mí me dice la historia como terapeuta de parejas con hijos de diferentes personas. Siempre ha habido esa dificultad. Aquí tiene que sobreponerse el diálogo de la pareja, el mutuo acuerdo en el cual se vea reflejada la corrección de ambos, buscando el beneficio del niño, no el beneficio mío, sino el del niño. Entonces papá no puede estar buscando el beneficio del hijo, sino el beneficio, perdón, no puede estar buscando su propio beneficio, sino el beneficio del hijo. ¿Y cómo va a ser su hijo beneficiado? De una manera adecuada, cuando tenga la imagen de papá y mamá que ejercen autoridad, que lo corrigen, que lo orientan, que lo disciplinan, que lo estimulan, que lo valoran, que lo aman, que lo educan, que lo impulsan para que salga adelante. Sin el prejuicio de que mi papá es mi papá y usted no es mi mamá. Porque en muchos casos ese fenómeno se da. Que la otra persona va a corregir y no, es que usted no es mi mamá. O el mismo marido o la misma mujer dice, ¿y usted por qué va a tocar al niño si no es su hijo? Y entonces si no es su hijo, ¿para qué se metió con él? ¿O para qué se metió con ella? No, aprendan a madurar como personas. Y no hagan que los niños tengan problemas luego por la falta de acuerdo en la crianza de los hijos. Necesitamos que los padres de familia nos pongamos de acuerdo para sacar adelante a nuestros hijos. No más delincuencia por causa nuestra. Contribuyamos con el bienestar de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro mundo, criando hijos dentro de los parámetros cristianos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Pastor, ¿un pastor de la iglesia pentecostal puede casar a parejas de gente que no son de la iglesia? No puede. Así de sencillo, no puede. Porque la norma de la iglesia está clara. No podemos casar personas que no sean miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Ningún pastor puede hacerlo. Pastor, ¿qué opina usted de donde ahí está la iglesia del Señor en sus días misioneros? Y bueno, y los misioneros quieren vestirse con ropas mostrando la cultura del país o las fiestas que celebran allá. Bueno, yo ahí no intervengo porque la iglesia tiene un departamento de misiones extranjeras. Creo que la persona más indicada para orientar en ese campo debe de ser el director de misiones extranjeras, que es nuestro hermano Reinel Galvis. Ahora, cuando se trata de fenómenos culturales, también nosotros, desde el punto de vista cristiano, sí tenemos que mirar qué afecta a nuestra fe. ¿Qué afecta a nuestra fe? Nuestra creencia, nuestra doctrina. Y en caso de descubrirse que afecta, pues yo debería de abstenerme. Pero aclaro, eso, la mejor respuesta se la da el director de misiones extranjeras. Porque eso es una cosa que escapa al campo general de lo que es la iglesia a nivel local, a nivel nacional. Amén. Pastor, ¿qué opina acerca de hermanos cantantes de nuestra iglesia que están haciendo grabaciones con gente que no son de la sana doctrina?
bíblicamente, ¿qué se les puede decir? Pues la música es una expresión cultural. La música está impresa en el hombre. Creo yo, que en lo posible los llamados cristianos de la iglesia deberían de buscar personas de su misma fe para que juntos organicen esa parte tan importante como es la música, ¿ya? Pero no puedo juzgar, ni puedo llevar al cielo justificando, ni puedo llevar al infierno a nadie. Los cristianos deben de saber que en la iglesia tenemos músicos de la más alta calidad. Tenemos que librarnos de complejos y aprender a creer en lo nuestro, a valorar lo nuestro. ¿Ya? Mientras yo participo con un conjunto, un grupo musical de otra creencia, porque me parece que lo hacen bien, ¿por qué no pienso que en mi iglesia hay excelentes músicos igualmente calificados y aún más inclusive? Y me pongo de acuerdo y saco adelante el proyecto teniendo conciencia de lo que debemos de aprender los cristianos. Es que el problema nuestro es que no creemos en lo nuestro. Sí, nos pasa con el respeto que merece la sociedad bogotana. Nos pasa lo de los que viven en Bogotá, que no quieren a Bogotá. Entonces por eso lo ensucia, por eso lo contaminan, por eso hacen lo que hacen. Se necesita que la gente tenga sentido de pertenencia. Para mí, los mejores músicos son los nuestros. Los mejores predicadores son los nuestros. Para mí, los mejores líderes son los nuestros. La mejor iglesia es la nuestra. ¿Ya? Yo no dejo de escuchar un sermón del hermano más humilde de la iglesia por escucharme un sermón de Billy Graham. Olvídalo. Con toda la preponderancia, la fama que tenga. Para mí, es mejor aquello que viene de una fuente Amén. Que yo conozco, que es sana, que es pura, que es inspirada por Dios. Entonces aprendamos a creer en lo nuestro. Pastor, ¿está bien usar la expresión diga el débil fuerte soy para levantar el ánimo a un hermano o amigo? Bíblicamente está escrito así. Si está escrito, escrito está. Pastor, uno como cristiano puede poner un abogado para hacerle pagar a una persona una deuda o cumplir una obligación legal. En la vida hay derechos y hay deberes. Cuando alguien se compromete conmigo, o yo me comprometo con alguien, y una de las partes no cumple, regla número 1, debo de buscar la forma de solucionar de una manera cordial el problema. Número 2, en caso de que las cosas no sean posibles, yo sí puedo hacer valer mis derechos. Amén. Regla número 3, tenga en cuenta que el que presta es porque no lo necesita. Entonces, si usted presta, esto sí es un concepto personal. Yo, Carlos, lo digo, no es un pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es mi manera de ver. Cuando alguien viene a mí pidiéndome dinero prestado y yo tengo dinero y lo presto, lo que yo hago es, pienso que lo regalé con 2 objetivos. 1, para que si me llega, fue una bendición de Dios que vino. Y si no me llega, no dañe mi comunión con el hermano. Esa es mi filosofía de vida. Ah, claro, ese es mi. Pero si es una concepto. persona que ese es su trabajo, esa es su forma de vengar su sustento. Por eso, estamos hablando de los derechos que las personas tienen. Entonces, si usted no quiere tener que demandar a alguien, no preste. Y si usted presta y no le pagan, busque la manera de conciliar de la mejor forma. Y en caso de que no se pueda, pues agote el recurso legal. No estará pecando contra Dios tampoco. Pastor, tengo una inquietud. Esto también nos sucede a nosotros los cristianos. Romanos
capítulo 7, verso 15 al 19, que dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Claro, eso se lo explica muy bien Gálatas capítulo 5, verso 17 en lo adelante, donde se manifiestan las obras de la carne y las obras del Espíritu. Hay una lucha en mí, esto es en mi carne, es lo que Pablo dice. Él está planteando la realidad de lo que es el hombre. ¿Ya? Uh-huh. Y en esa realidad él descubre que quiere orar, porque su espíritu le pide que ore, pero su carne le dice que duerma. Su espíritu le dice que no peque, pero su carne le brinda la tentación. Eso es lo que Pablo dice. Ese fenómeno se da en todos los seres humanos. O dígame cualquier creyente que me esté escuchando hoy, si alguna vez en la vida, no queriendo hacer algo, resulta haciéndolo. O que decidiendo hacer algo, resulta no haciéndolo. Es apenas la condición del ser humano. Y solo hay una manera de tener autonomía en todo el campo. Y es cuando la persona se somete a la ley del Espíritu. Porque Pablo así lo enseña también en el capítulo 8. Escuche lo que él dice. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. En mi condición natural, yo no puedo superar el pecado. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo puedo vencer yo el pecado? Bueno, cuando estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Porque el que ha decidido seguir a Cristo, dice textualmente, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, la lucha siempre la libraremos. Y habrá uno vencedor, sea el Espíritu o sea la carne. Pero va a depender de mi decisión en la aceptación de lo uno o de lo otro. Porque yo tengo facultad de decidir si doy rienda suelta a mis deseos o doy rienda suelta a la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Pastor, hay una hermana que nos pregunta, dice que ella está divorciada civilmente, pero no ante el tribunal eclesiástico de la iglesia. ¿Aún sigue casada? Es la pregunta que ella tiene. Si está divorciada, divorciada está. Y así de sencillo. Ahora, que ella quiera buscar el tribunal eclesiástico para que le defina su situación eclesial, es otra cosa. Pero según la ley, ella es libre. Ya se divorció, ya. Ya se divorció. Que ella quiere saber cuál es su condición como miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, ella sí debe de acudir al tribunal eclesiástico para que le defina su situación eclesial. Pero legalmente ya está divorciada. Legalmente está divorciada y es libre según la ley. Ah, exacto. Bueno. Pastor, el bautismo en el que bautizaban los apóstoles antes de la comisión era el mismo de Juan. No, porque recuerde que una cosa, escuche, es que la pregunta es muy interesante. El bautismo En el que bautizaban los apóstoles antes de la comisión era el mismo de Juan. sí y no. Sí, porque Juan no viene alterando para nada el proyecto divino en la persona de Jesús. ¿Ya? Y no porque no fueron bautizados por Juan. Entonces,
Aclaro que esto es un manejo conceptual. ¿Ya? Ujú. Juan bautizaba para arrepentimiento, haciéndole saber a la gente en razón a qué lo hacía, al personaje que vendría después de él, a Jesús. Por eso el pensamiento de algunos que dicen que los que eran bautizados por Juan el Bautista tenían que volver a ser bautizados y lo sustentan con Hechos 19, a mí, como pastor y como estudioso de la Biblia, se me hace que no se ajusta a la realidad. Porque, aunque los señores de Hechos dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, prueba de que no habían sido bautizados en ese bautismo es que ellos no sabían que había Espíritu Santo. Y era lo primero que Juan hacía. Entonces, cuando Pablo descubre que estos no saben ni mu de lo que es el bautismo, dice, tengo que volverlos a bautizar. Yo le preguntaría a cualquier cristiano hoy que fue bautizado a conciencia, que él lo solicitó, que fue discipulado en la iglesia, si él sabe qué es el bautismo. Y estoy seguro que él me dirá qué es y para qué es. Es más, a toda persona, hablo por mi propia cuenta, a toda persona que yo voy a bautizar, yo siempre antes del bautismo le pregunto, ¿usted por qué quiere bautizarse? ¿Para qué quiere el bautismo? Porque a nosotros nos interesa que las personas que se bautizan no lo hagan por presión, no lo hagan por intereses ajenos a su salvación, no lo hagan por entrar a la moda, sino que lo hagan convencidos de que es una demanda divina, que los identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, que los hace partícipes del cuerpo de Cristo y en consecuencia de sus gracias. Entonces, los discípulos de los cuales habla Hechos capítulo 19, no habían sido bautizados por Juan, habían sido engañados, que eso es otra cosa, como suele con la humanidad hoy, que uno les pregunta y no, a mí me bautizaron también ya en la religión, pero pregúntele para qué lo bautizaron, y no saben dar una respuesta. Esa gente no está bautizada, porque el bautismo es la aspiración de una buena conciencia, porque para suministrarse el bautismo en una persona debe de saber qué está haciendo, por qué lo está haciendo y quién se lo demanda y qué implicaciones tiene en su vida, en la sociedad, con Dios, consigo mismo. Entonces es bueno que tengamos en cuenta eso. Dice, pastor, yo me convertí hace unos años y soy estilista. ¿Aún puedo seguir ejerciendo mi profesión? Es una profesión como el que conduce el vehículo, como el que expende carne, como el que vende ropa, como el que maneja un avión, el piloto. Imagínese usted, es una profesión. Lo que pasa es que dentro de todas las profesiones yo sí debo de saber cómo la ejerzo. ¿Ya? Entonces cuando hayan cosas que vayan en contra de la moral, en contra de la ética, en contra de la naturaleza, caramba, yo tengo que parar. Pero cuando son cosas normales no hay ningún problema. Pastor, veo que hoy en día en varias congregaciones celebran que el día de ofrendas y el día de primicias. ¿Esto no estaba bajo la ley? Es que en el cristianismo, pues, en mi caso personal todavía yo nunca he hecho eso. Nunca lo he hecho, que tal día es el día de las primicias, tal día es el día de los diezmos. Eso es de origen neopentecostal. Eso tiene raíces de dos partes. Una, mesiánica, y dos, de la teología de la prosperidad. Nosotros tenemos que entender que nuestros deberes cristianos no están limitados al día que el pastor diga, sino como Dios enseña en su palabra. Entonces, si es en junio que Dios me dio la bendición, pues en junio llevo lo que es de Dios. Si es el lunes, pues lo llevo el lunes.
Y si es en enero, pues lo llevo en enero. Y si es un sábado, lo llevo un sábado. Nosotros tenemos que liberarnos de todos esos prejuicios de tradiciones que lo único que han hecho es alejar al cristianismo de la esencia de Cristo, de la verdad del Evangelio. Amén. Pastor, hay otra pregunta acá y nos dice un oyente, hay pastores que exigen una hora de oración antes del culto a los servidores. Dice, si no es posible llegar a esa hora para algunos, entonces no se puede buscar otra opción de orar si Dios está en todo lugar. Todo extremo es malo. La Biblia dice ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, está bien que se fije un determinado tiempo para la oración, pero también se tiene que ser flexible porque quien impone dicha norma sabe que a él también le ha pasado que queriendo orar el tiempo pertinente no lo ha podido hacer. Además, porque los creyentes deben de aprender a entender que la oración no debe ser un ritual que aparente o exteriorice la fe, la obediencia, el cristianismo del individuo, sino más bien debe de ser parte natural del cristiano estar conectado con Dios las 24 horas, los 8 días, los 30 del mes, los 12 del año. El cristiano debe de vivir en permanente comunión y comunicación con Dios, independientemente del momento o de lo que se tenga que hacer. Yo puedo hablar a solas con Dios mientras conduzco mi vehículo. Y yo puedo hablar con Dios mientras estoy cumpliendo mi labor de operario en una empresa o en la vigilancia. ¿Ya? Nunca olvidemos que si algo debe de estar en nosotros permanentemente, es esa buena comunicación con Dios. La oración que nosotros fijamos en las iglesias como por determinado tiempo, pues busca incentivar que comprendamos que necesitamos hablar con Dios. Pero no necesariamente quiere decir que si yo no me arrodillo una hora antes, no he hablado con Dios. No manejemos extremos. Todo extremo es grave. Pastor, ¿los 7 sellos se han venido cumpliendo o se cumplirán cuando comience la gran tribulación? Será después de que la iglesia se vaya. La iglesia va hasta el capítulo 4 y a partir del capítulo 4 comienza la semana 70 de Daniel y eso va a aparecer en el capítulo 6, donde se hace posible que los sellos del libro de Apocalipsis, que en ese momento no eran conocidos y que hoy ya son conocidos, pero que no se han ejecutado, se den. Lamento decirles que el tiempo se nos va.